Muy bien, en el día de hoy vamos a estar tratando de un tema que es bastante interesante. Interesante en el sentido de que muchas veces como cristianos y aún siendo no cristianos tenemos las curiosidades, las preguntas de qué hubiese pasado si o por qué pasó tal suceso. En este caso nos vamos a adentrar dentro de un tema que es bastante controversial. ¿Cuál es Sodoma y Gomorra? Origen y destrucción. Vamos a ver por qué el Señor decidió destruir a Sodoma y a Gomorra y cuál fue la consecuencia del mismo. Vamos a ver por cuál fue su mayor pecado. Y para ello quiero que te unas conmigo en este interesante tema. No te vayas, ya comenzamos. Muy bien, lo primero que tenemos que saber es que, de acuerdo a lo que son los relatos bíblicos de la escritura, no era solamente Sodoma y Gomorra, también había ciudades aledañas como Amad, Zeboim y Zoar, que estaban situadas cerca una de la otra, o sea, prácticamente eran vecinas, rodeando el mar muerto, como podemos ver en la imagen. El mar muerto era la división entre Sodoma y Gomorra, Amad y Zeboim, y el valle de Sidín. Los eruditos concuerdan que, dada la situación y el momento en el que se realizó la división, estaba cerca de Moab y de Sodoma y Gomorra. O sea, Moab y Amad estaban relativamente cerca. Entonces, la ubicación es curiosa porque dice que estaban ubicados cerca o rodeando el valle de Sidín. En el valle de Sidín era un valle desértico donde solo había arena, y era muy peligroso porque las tormentas de arenas que se formaban en ese tiempo eran bastante peligrosas. Por lo tanto, causaban algunos que otros estragos en algunas personas o algunos nómadas, por así decirlo, que tenían que estar, o comerciantes que tenían que estar visitando o pasando por ahí para poder llegar a Sodoma o a Gomorra o a alguno de los aledaños. Ahora bien, ¿cómo eran las personas de Sodoma y de Gomorra? ¿Cómo eran? Según relata la Biblia, eran personas, claro está, comunes y corrientes, pero con la cualidad de que no había reglas. El rey que gobernaba para ese tiempo no tenía ningún tipo de limitaciones a la hora de eh, cualquier suceso o cosa o algo que pasara en Sodoma. O sea, había un libertinaje que es diferente de libertad, ya que el libertinaje era sin freno, sin reglas, sin que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Entonces, básicamente ahí se veía de todo lo que usted se pueda imaginar. Las personas no tenían ningún tipo de limitaciones. Y algo curioso e interesante que yo me pude dar cuenta acerca de lo que son los pobladores de Sodoma y de Gomorra, que en realidad ellos no tenían limitaciones a la hora de hacer las cosas. Por eso, eh, habían personas, porque quizás vamos a poner en tela de juicio de que quizá hayan habido personas para cuando se fundó, cuando se creó lo que fue la ciudad de Sodoma y Gomorra, quizá todavía habían personas relativamente decentes que no se habían corrompido, pero según la Biblia, en Génesis 18:20, la maldad iba en aumento, o sea, quizás esas personas que llegaron con un punto de vista distinto, llegaron quizás con el motivo de
crecer, de progresar, como era el caso de Lot y su familia, que habían llegado con el propósito de prosperar, de tener una posición distinta, pues terminaron cediendo, y no es el caso de Lot, claro está, pero las otras personas que como Lot llegaron con la mentalidad de crecer, pues terminaron sucumbiendo a lo que era la cultura, a lo que era la vida dentro de aquellos lugares. Ahora bien, y se podrán preguntar, entonces, ¿por qué el Señor decidió también consumir las ciudades que estaban en aledaños? Y vuelvo atrás para recalcar, quizás, tal como expresé anteriormente, ellos no eran malos en el momento, pero al irse adaptando a la vida, a la forma de cómo era ese país, pues terminaron sucumbiendo. Y todo lo que ellos tocaban se dañaba en cuestión de tiempo. Entonces, niños, tanto niños como adultos, como jóvenes, como viejos, todos fueron corrompidos. Pero vamos a ver cuáles fueron los pecados principales que llevaron a que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. ¿Cuál fue el mayor pecado? Y me encantaría de que tú que estás viendo esto me pudieras decir, considerando tú desde tu punto de vista, cuáles fueron los pecados que consideras tú que fue el Señor que tomó la decisión de destruir por completo la ciudad de Sodoma y Gomorra. Aquí yo te voy a decir unos cuantos que a medida que iba investigando fui encontrando. Una de ellas es la inhospitabilidad. O sea, ellos no eran servicial, no le daban la bienvenida a las personas que llegaban. Ellos, para ellos era lo mismo. O sea, que tú llegaras o no llegaras. Ahora, si tú tenías un buen aspecto, eh, quizá un poco de posición económica, pero más que todo tu posición, tu forma física, si era atrayente, pues bueno, ellos consideraban y decían, ok, este se ve bien o esta se ve bien, pero pasa que ellos no se llevaban por la sexualidad, o sea, si era hombre o era mujer. Ellos tomaban lo que ellos querían y hacían lo que ellos querían. Entonces, el segundo pecado, o sea, miren, me voy a parar antes de continuar con lo que es el segundo pecado. La inhospitabilidad no es un pecado de por sí, porque hay pueblos, hay regiones de que eh, no tienen dentro de su cultura darle la bienvenida a ninguna persona extranjera que vaya. Por lo tanto, no era tanto en sí porque fuera descorteses o maleducados. Ahora, del segundo pecado en adelante sí se toma en cuenta que eran pecados graves, que es la homosexualidad, apetitos sexuales y la desobediencia a Dios. O sea, habían muchos, tanto ancianos como adultos, como niños, todos estaban corrompidos con la homosexualidad. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Los apetitos sexuales siempre iban en aumento. La Biblia dice que el pecado iba en aumento y que el clamor de Sodoma y de Gomorra llegó hasta el trono del Señor. Imagínense ustedes que el pecado haya llegado tan alto. Es como, por ejemplo, cuando usted vive cerca de un vertedero de basura. Quizá en el día que no están quemando, pues está todo bien. Pero imagínense que usted viva en un vertedero donde todos los días estén quemando basura, quemando basura, quemando basura. Y ese olor se entre en su casa y suba más allá. Por ejemplo, si su casa es de planta y suba hasta la última planta de su casa,
así llegó el pecado al trono del Señor, porque es que decayendo, iban decayendo en el pecado, uno tras otro, y cada día se empeoraba, cada día era peor. Entonces Lot y sus familias estaban ya demasiado atribulados con las cosas que se estaban viviendo en ese momento. Ahora, ¿qué podía considerarse como pecado grave? El Señor dijo: el clamor de Sodoma y de Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Esa es una versión actualizada de ese versículo bíblico. Pero realmente, cuando el Señor tomó esta decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra, no lo hizo por capricho, ni porque le había cogido con Sodoma y con Gomorra, no. Dice que Lot, que estaba viviendo ahí, estaba atribulado, estaba preocupado por la forma en la que el pueblo se manifestaba, vivía. Entonces, después de este problema, después que ya el pecado había subido al trono del Señor, y miren algo, hay un dato curioso en lo que es Sodoma y Gomorra. Antes de que el Señor lo destruyera, ya el Señor había hablado con Abraham. ¿Me explico? El Señor nunca va a tomar una decisión sin antes consultarlo con sus hijos, con los profetas o con lo que estén en ese momento a la brecha. Entonces, básicamente, Abraham le dijo al Señor, porque ya él había mandado un ángel a ver cómo estaba el país antes de, no fue una redición, no fue que él tomó la decisión y ya, sin primero ver, porque el Señor no actúa de esa manera. Él primero observa y ve cómo está. Entonces, cuando él ve que las cosas están saliendo de control, entonces él toma las medidas necesarias para cortar de raíz con lo que está afectando. Entonces, Abraham le decía y entró en negociación con el Señor para que el Señor tuviera misericordia si encontraba algún justo dentro de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y que si encontraba 50, si encontraba 30, si encontraba 20, si encontraba 10. Ustedes se saben más o menos la historia, pero Abraham buscó la manera de que el Señor tuviera misericordia si encontraba algo justo. Pero ¿qué pasa? No encontró a nadie justo dentro de la ciudad, a ninguno. Entonces, ahí el Señor toma medidas y manda ángeles para sacar a Lot y a su familia de Sodoma y de Gomorra. Ahora, ¿qué podemos saber acerca de la conducta de los hombres de Sodoma y de Gomorra? Cuando me refiero a hombres, está incluyendo mujeres, niños y viejos. Es una palabra general. Dice que los iban de mal en peor, día tras día, tal cual como había mencionado anteriormente. Iban de peor en peor, tanto así que cuando el Señor mandó a los ángeles para avisarle a Lot lo que el Señor iba a hacer con Sodoma y Gomorra, los habitantes de Sodoma se dieron cuenta de la belleza y de lo físicamente hermosos que eran los ángeles. Entonces, recuérdense que los ángeles pueden tomar forma física, siempre y cuando sea para dar un mensaje. Entonces, ellos le gustaron los ángeles y buscaron y provocaron derrumbarle la puerta a Lot para que le dejara entrar, para que ellos pudieran conocer a los ángeles. Según en la Biblia, en lo que es hebreo, en lo que es el lenguaje hebreo, conocer significa o está ligado a lo que es en el ámbito sexual, tener sexo.
Así se traduce en lo que es, claro, en la cultura hebrea en ese momento. Entonces ellos prácticamente lo que ellos querían era tener relaciones sexuales con los ángeles. Entonces, en pocas palabras, Lot sale y trata de remediarlo, de decirle, no, miren, no le hagan mal a estos varones, mira que ellos vienen en forma de, ellos vienen en son de paz y todas las cuestiones, pero ellos, los habitantes ya estaban, su mentalidad ya estaba turbada, ya estaba encieguecida, ya no entendían de explicaciones, eh, ellos querían tener relaciones con ellos, con los ángeles. Entonces, viendo Lot que no podía convencerlos a ellos de que no tomaran y que no actuaran de manera perversa, entonces Lot ofrece a sus hijas en forma de que miren que mis hijas son vírgenes, que pueden tomar una para cada uno, pero ellos no querían. Ellos querían obligatoriamente tener relaciones con los ángeles. Claro, ellos no sabían que eran ángeles, pero Lot sí sabía que eran ángeles. Entonces, básicamente, y trayendo ya a manera de resumen las diapositivas que hemos visto, el mayor pecado que predominó fue la perversión, la homosexualidad, la desobediencia, los apetitos sexuales por encima de todo. Y en cierta manera, llevando a cabo todo lo que ya hemos visto, entendemos por qué el Señor tomó las medidas tan estrictas. Pero en la segunda parte de esta serie les voy a explicar entonces cuál fue la decisión definitiva que el Señor tomó. ¿Qué hicieron los ángeles cuando vieron que le iban a tumbar la puerta a Lot para llegar a ellos? Y vamos a ver entonces qué decisión tomaron Lot y su familia. ¿Se habrán quedado en Sodoma y Gomorra? ¿Le harían caso a los ángeles? No se pierdan la segunda parte, que va a estar muy chula y muy interesante. Dios te bendiga, compártelo con el que creas que lo necesite. Y como dije, esto es para edificarte. Dios te bendiga.